Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó a Tel Aviv en medio de las acusaciones entre Israel y Hamás de haber violado el alto el fuego. En el marco de la tregua, las autoridades israelíes devolvieron otros 15 cadáveres de ciudadanos palestinos y ya son 165 los cuerpos recuperados por autoridades gazatíes. Animado por sus partidarios y acompañado de su familia, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entró a prisión este martes. El exmandatario inicia una sentencia de 5 años tras ser hallado culpable de financiar su campaña a la presidencia con dinero de la dictadura libia. Tenemos reporte. Es la primera mujer en ocupar el cargo. La conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue elegida por el Parlamento como primera ministra de Japón y da así un giro brusco a la derecha. La nueva mandataria eligió solo a 2 mujeres para su gabinete. Empezamos en Medio Oriente. Aunque el alto el fuego sigue vigente, la ONU denuncia una entrada escasa de ayuda humanitaria mientras las partes se acercan a Tel Aviv para supervisar la hoja de ruta trazada por Donald Trump. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se encuentra allí donde se reunirá durante los 2 días de su visita con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los enviados, Steve Witkoff y Jared Kushner, tuvieron un encuentro con los rehenes liberados y las autoridades israelíes entregaron los cuerpos de 15 palestinos, según informó la Cruz Roja. Más en el siguiente informe. La hoja de ruta de Trump para la paz definitiva en Gaza avanza a cuentagotas. Un intercambio de rehenes y prisioneros que ya se produjo, pero faltan cadáveres por llegar y una entrada de ayuda humanitaria insuficiente según la ONU. Pero el mayor temor se produce en el cielo y el mediador Qatar ya lo denunció. Reiteramos nuestra condena de todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina, en particular la transformación de la Franja de Gaza en una zona inhabitable para los seres humanos, la continua violación del alto al fuego, la expansión de los asentamientos en Cisjordania, los intentos de judaizar la mezquita de Al-Aqsa, al tiempo que afirmamos que la Franja de Gaza es parte integrante de los territorios palestinos del Estado palestino unificado. Los gazatíes, mientras, se preguntan de qué sirve un alto el fuego sobre el papel sin producirse sobre el terreno. Es el mismo sufrimiento, la tragedia es la misma. Estamos aquí buscando agua. Vengo desde lugares más lejanos solo para llenar un galón con agua que no puedo encontrar. Vas a comprarla, pero por supuesto, no hay manera, no hay liquidez y dicen que hay una tregua. Ellos violaron la tregua y afirman que nosotros la violamos. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aterrizó en Israel precisamente para supervisar una hoja de ruta que corre peligro. 2 días en los que se reúne con Netanyahu y compartirá sala con Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes también se encuentran en el país y se reunieron este martes con rehenes liberados. Egipto también mandó al jefe de servicios de inteligencia, según medios egipcios. Unas visitas que se producen cuando el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más muertes en el enclave. En Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, se refirió a la eventual reunión entre el presidente Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump, pero dijo que no había claridad en cuanto a las fechas de dicho encuentro, que según el jefe de la Casa Blanca se celebraría en Budapest dentro de las siguientes semanas. Lavrov ya discutió con su homólogo estadounidense Marco Rubio por teléfono este lunes con el objetivo de organizar la cumbre. Quiero confirmarlo oficialmente. Rusia no ha cambiado su postura con respecto a los conceptos alcanzados durante las largas conversaciones entre Putin y Trump en Alaska. Estos conceptos se basan en el entendimiento alcanzado allí mismo. El presidente Trump expresó con gran claridad cuando dijo que necesitamos una paz duradera y sostenible. No un alto el fuego inmediato que no conducirá a nada. Nos mantenemos completamente fieles a esta fórmula. Y lo confirmé ayer hablando con Marco Rubio. Vamos a Francia. Nunca en la historia de la República Francesa o de la Unión Europea un antiguo jefe de Estado había dormido entre rejas. Esta noche lo hará por primera vez Nicolas Sarkozy, quien llegó este martes a la prisión de la Santé para cumplir su condena por el caso de la financiación libia en su campaña de 2007. Los detalles sobre cómo será su reclusión en el informe previo de nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, llegó sobre las 9:30 de la mañana, hora local, a esta prisión de La Santé, acompañado por sus dos abogados. Antes, todo el recorrido entre su domicilio en un sector exclusivo de la capital y esta cárcel en el sur de París fue emitido en vivo y en directo por las diferentes cadenas de televisión, no solamente aquí en Francia, sino en buena parte del mundo. A su llegada fue recibido por el director de esta cárcel, quien le dio las instrucciones, el reglamento de este lugar, y también se le creó su carnet de recluso. Ahí hay un número, este es el que permite que se pueda identificar cuando tenga que desplazarse en esta cárcel. En cuanto al lugar en donde va a permanecer, estará en total aislamiento, especialmente por razones de seguridad, en vista de que se trata de una personalidad. Nunca va a cruzarse con ninguno de los reclusos de esta prisión de La Santé. Estará entonces, o está ya, en una celda de unos 11 metros cuadrados con comodidades básicas, un sanitario, una ducha, una cama, un televisor y una línea telefónica, una línea fija. Él antes tuvo que dar a conocer cuáles son los números de teléfono a los que llamará. En cuanto a visitas, tendrá derecho a 3 por semana, de no más de una hora. También podrá ir al gimnasio. 2 veces por día tiene autorizado salir al patio para caminar un poco, un patio completamente sellado, y allí también estará solo. Les repito, estará él en completo aislamiento. Nicolas Sarkozy trajo algunos efectos personales, ropa abrigada, porque de hecho antes de entrar aquí recibió consejos de algunos de sus amigos que ya tuvieron la experiencia de pasar noches aquí en esta prisión. Le dijeron que se pusiera sobre todo tampones en los oídos para poder dormir, porque los demás reclusos hacen mucho ruido, y ese ruido se escuchó esta mañana justamente a la llegada del expresidente aquí, donde muchos gritaban bienvenido Nicolás. En cuanto a cuándo saldrá Nicolás Sarkozy de aquí, una condena de 5 años de prisión, pero sus abogados dijeron esta mañana que ya habían depositado una petición para que su cliente sea puesto en libertad. El Tribunal de Apelación tiene 2 meses para dar ya una respuesta a esta petición. En promedio se tardan cerca de 1 mes, así que por las próximas 4 semanas este será el lugar de reclusión de Nicolas Sarkozy. En otras noticias de Francia, el presidente Emmanuel Macron se refirió a su controvertida reforma a las pensiones que fue suspendida la semana pasada por su primer ministro Sébastien Lecornu. El mandatario francés no descartó la eventual celebración de un referendo para definir dicha propuesta. Esto dijo. El debate tendrá que reabrirse y me complace que el primer ministro haya querido reabrirlo al mismo tiempo y que varios sindicatos y grupos empresariales hayan expresado su deseo de reanudarlo. Y esto debe hacerse de forma pacífica, porque el problema del envejecimiento no se resolverá con un compromiso necesario para aprobar el presupuesto. Sobre este tema, la posibilidad de un referéndum es posible. Aún necesitamos saber de qué se tratará. A 21 años de cárcel fue condenado el hombre que disparó en mayo del año pasado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y lo dejó herido. El sujeto de 72 años fue hallado culpable de cargos de terrorismo y dijo que apelaría el veredicto, al que calificó de injusto. Durante su comparecencia en el tribunal aseguró que su intención no era matar, sino herir a Fico para impedir que continuara sus políticas que, según él, perjudicaban la libertad y la cultura eslovacas. Pasamos a Japón, que tiene una nueva primera ministra. Se trata de Sanae Takaichi, la primera mujer en ocupar este cargo y quien fue escogida en el Parlamento por una estrecha mayoría. Conservadora de línea dura y admiradora de la británica Margaret Thatcher, se espera que las políticas del país en materia de inmigración y defensa den con ella un giro brusco hacia la derecha. Los detalles los tiene desde Tokio nuestra corresponsal Luza Medina. Sanae Takaichi y su historia este martes al convertirse en la primera mujer en liderar Japón. La presidenta del Partido Liberal Democrático fue elegida primera ministra por el Parlamento, rompiendo un techo de cristal que permanecía intacto desde la creación del cargo en 1885. Takaichi obtuvo una amplia ventaja en la Cámara Baja gracias a la coalición sellada el lunes con el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ichin no Kai. Ambos suman 231 de los 233 escaños necesarios para la mayoría, lo que le garantiza una base parlamentaria sólida, aunque ajustada.
En su primer gabinete, la nueva mandataria apostó por un equilibrio entre la continuidad y la renovación. Nombró ministra de Finanzas a Satsuki Katayama, la primera mujer en ocupar este cargo, y colocó a aliados cercanos en posiciones estratégicas, además de crear un cargo para la política migratoria, una de las grandes preocupaciones actuales. Sin embargo, solo 3 mujeres integrarán su equipo, según se conoció hoy, una cifra inferior a la esperada. A nivel político, Takaichi enfrenta el reto de mantener esta nueva coalición y estabilizar un país marcado por el envejecimiento poblacional, alta inflación, salarios estancados y la presión geopolítica en Asia. Con su llegada al poder, Japón abre una nueva etapa en la que por primera vez una mujer dirige el gobierno en una sociedad donde la igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente. El presidente de Colombia y altos representantes de Estados Unidos tuvieron anoche un primer acercamiento después de la escalada verbal desatada entre Gustavo Petro y Donald Trump. La reunión, a la que asistieron también el embajador colombiano en Washington, Daniel García Peña, y el jefe de misión y encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, John T. McNamara, fue calificada por la Cancillería del país andino como larga, franca y constructiva. Esta cartera dijo que habría nuevas conversaciones destinadas a solucionar la crisis diplomática que se generó en torno a las críticas hacia el despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe. La capital peruana vive momentos de alta tensión tras una ola de protestas contra el crimen organizado y el gobierno lideradas por la generación Z. Las manifestaciones marcadas por la violencia han dejado un muerto y más de un centenar de heridos, mientras el nuevo gobierno evalúa declarar el estado de emergencia. Ampliamos sobre la participación de los jóvenes en la protesta social en Perú en el informe de Samuel Salgado Castro. Los jóvenes lideran el descontento en Perú. Portando la bandera del manga One Piece, símbolo de rebeldía, la generación Z tomó las calles en una movilización sin precedentes. ¡Que se vayan todos!, gritan. Un canto a la indignación contra el crimen organizado y 2 gobiernos, el de la destituida Dina Boluarte y el del interino José Gerí. Entonces, lo que creo que nosotros buscamos no es que se genere algo como Nepal, sino creo que nosotros buscamos que el gobierno nos haga caso, que se dé cuenta que el pueblo está descontento, ¿no?, con lo que ellos mismos están generando. Los reclamos han sido reprimidos por las fuerzas de seguridad. El rapero Eduardo Ruiz fue presuntamente asesinado por la policía y más de 100 personas, entre policías y civiles, han resultado heridos. Ángelo Nael Genti, un estudiante de 19 años, fue arrestado y herido con 2 balas de perdigón durante las manifestaciones. Tenía ese miedo de que de alguna manera no regresara o de que nadie supiera quién era y de la nada dejara de estar, o sea, de más o menos desaparecer. La respuesta de las fuerzas del Estado ha avivado la furia de los jóvenes contra el gobierno de José Gerí. El antiguo líder del Parlamento asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte el 10 de octubre. Gerí pidió al Congreso poderes especiales para legislar en seguridad ciudadana y evalúa declarar el estado de emergencia en Lima, lo que podría incluir un toque de queda y el despliegue del ejército. Por el momento fue denunciado constitucionalmente tras la muerte del rapero durante las marchas el pasado 15 de octubre. Una amenaza para la generación Z, inspirada en la lucha global de los jóvenes contra el statu quo, en un país que ha tenido 7 gobiernos en una década. Y cerramos en India. La calidad del aire en la capital del país registró este martes niveles peligrosos en medio de una espesa capa de smog que dejó un paisaje casi oculto. Miren ustedes. Esto se dio en parte al uso de petardos durante el Festival Hindú de las Luces. De esta manera, Nueva Delhi amaneció como la ciudad más contaminada del mundo al registrar, según los expertos, un nivel de contaminación que superó más de 64 veces los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.